¿Qué pasa, Manu? ¿Qué temas traes tú? Oye, yo quería platicar con el señor Pacheco, y bueno, Ujú. contigo obviamente, No, pues, si de quieren me voy. el tema, No, no, nada más no, váyanle no, por cambiando el eso, nombre del por eso, programa, por favor. por eso hice la aclaración, porque ya te conozco. Ay, ay, ay. Entonces, no, Jarrito de que el señor Tlaquepaque. Pacheco, sí, jarrito de Tlaquepaque, que además le encanta andar por allá al señor Sea. Oye, no, el señor Pacheco estuvo a lo largo de toda esta semana muy informado y muy pendiente del tema de las vacunas, pero sobre todo de los bloqueos a las vacunas, ¿no? Por el tema de Ujú. las trombosis o por ese tipo de temas. Tengo un amigo que justamente se fue en esta semana, se fue, no me acuerdo si a San Antonio o a Houston, y estaba buscando, porque ves que ya, digamos que ya es legal, ¿no? Al menos en Texas, Ujú. el tema de las vacunas para turistas. Ujú. Entonces, pues se fue con su esposa, Y te voy a decir una cosa, buscando la vacuna de Johnson. una pequeña acotación. Está haciendo un negociazo para Texas. O sea, Claro. el señor Greg Abbott le Sí, podrá ser muy chocante, pero el señor es bastante inteligente porque los vuelos están carísimos, están llenísimos todas las líneas. Ahí les encargo la galería y en Westheimer, a los que les gustan los restaurantes, hasta el copete. Y si quería reactivar la economía, el señor Ya se Greg reactivó. Abbott ya lo hizo. Y la verdad, por lo que te cuesta, por $20 por turista, es una chulada, hombre. El Claro. señor me parece claro, lo están genial, haciendo ¿eh? muy bien. Sí, Lo sí. están haciendo muy bien. No, lo que quería platicar y preguntarle a Pacheco cómo veía el tema, porque obviamente mi amigo, como te digo, cuando aterriza, él estaba buscando la vacuna Johnson De Johnson. Johnson. de Johnson y Johnson, porque pues, es de una sola dosis, ¿no? Entonces, justo ponía en sus redes sociales de no se vale que cuando vas aterrizando te informen que, pues, que siempre no, ¿no? La de Johnson. O, por ejemplo, el otro tema de lo de AstraZeneca, pero hoy Angela Merkel se puso la primera dosis de De AstraZeneca. AstraZeneca. Ujú. Mujer Y me acordé inteligente. mucho de ti, amigo Pacheco. Me Así es, acordé mucho de ¿sabes ti. qué? Yo creo que en el caso de AstraZeneca, o sea, entiendo que hay, digamos, una línea en donde los científicos tienen que reconocer si hay algún tipo de vinculación, correlación, etcétera, para, pues, simplemente saber, entender, ¿no? Claramente, en el caso de AstraZeneca, en mi opinión, se trata de una patraña política para bloquear a esta farmacéutica, porque Europa se enojó mucho, la Unión Europea, porque no firmaron, a diferencia de lo que hizo Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos mal, Europa bien, en Ujú. términos de que las vacunas que se producen en Europa se podían exportar. Sin embargo, tenían ya contratos con AstraZeneca y AstraZeneca empezó a, digamos, a echarlos atrás en la línea de contratos, se las empezó a dar al Reino Unido, está el contexto del Brexit que tiene mucha tensión, en fin, y entonces los europeos se enojaron muchísimo con AstraZeneca Sí. y no hay mejor manera de ponerle en duda porque no solo al suspender su aplicación en Estados Unidos, por ejemplo, que no se ha dado AstraZeneca, lo que ocurre es que pues manchas, digamos, el conjunto de la marca. Eso le ha pasado un poco a Johnson Johnson. Sí. Hoy, Manu, trasciende en el Wall Street Journal que Johnson Johnson habló con Pfizer y Moderna para decirles, oigan, vamos a hacer juntos un Ujú. estudio para ver si hay alguna relación entre Claro. la Las trombosis famosas trombosis y las la vacunas. vacuna. Y yo creo que adecuadamente desde un punto de vista corporativo, Pfizer y Moderna le dijeron, no, no, muchas gracias. ¿Por Sí, qué querríamos estar en la misma bolsa que claro. tú? Pero me Pe- parecería responsable. Y pues sí, mira, vamos a las cifras. Lo estábamos haciendo el otro día. ya saqué la... Exacto. ¿Cuánto es Es exactamente? 0.00009% la Ujú. posibilidad Yo había de sacado que... 0.000.85. Yo saqué Oye, Pacheco, punto 9. y eso hablando de millones, ¿cuánto es? O sea, O sea, ¿cuántas una en un personas? millón, Es que básicamente. sí, exactamente, Literal. una en 1 millón. O Una sea, en es un una millón. No, es tontería. que es una barbaridad. Sí, y la verdad es que si ves la tasa de contagios, tanto en Estados Unidos, que además ya empezó a repuntar en algunas zonas, pues es ridículo, ¿no? Porque se van a contagiar y por lo tanto morir más personas que las que se pudiesen morir por una trombosis, por la de Johnson y Johnson. Y dos, y eso lo han señalado mucho también en la Unión Americana, se mueren más, o sea, tienes más posibilidad a una mujer de que le dé trombosis por una pastilla anticonceptiva que por la vacuna de Johnson y Johnson. Entonces la verdad es que se vuelve No, 100 veces más es la y lo posibilidad. que decíamos además, o sea, tienes esa posibilidad que es cero punto cero Cero, cero, cero cero. cero nueve, ¿9? que Sí. es nada, y tienes el 16% de posibilidad de que te dé trombosis si contraes el Claro, COVID-19. exacto lo que ayer. Entonces, a ver, pues es el mal menor, ¿no? Digo, o el bien mayor para verlo de esa forma. O sea, es finalmente, aunque tengas esa posibilidad, es mucho más la posibilidad de que te dé una trombosis si no te vacunas. Punto. Exacto. O sea, así está de simple, ¿no?
Sí, 5-0 son. Mira, ya aquí lo volví. Sí, sí. Tenía la duda. Es 0.0000009. No, Y pues sale bueno. 6.3, es más poquito arriba. Sí. Por eso te salió .85, porque Claro. yo creo, para que fuera exacto así el 6 Ajá, sí. cerrado. O sea, no, es ridículo, mi querido Manu. Y la verdad es que a mí lo que me deja es que cómo no hemos aprendido en términos sociales, digamos, a la hora de la toma de decisiones, porque una de las cosas que ocurrió al principio con la pandemia hace un año es que muchas personas no se daban cuenta que era un fenómeno exponencial y que por lo tanto iba a generar una catástrofe en el mundo. Y que por eso es que tenías que tomar ciertas medidas para frenarlo. Sin embargo, muchos, ¿te acuerdas, Paco? En enero y en febrero decían, no se preocupen, todo va a estar bien. Es más, la influenza estacional contagia más. No, porque el tema es que si no la contienes a tiempo, pues se te muere el 0.2% de la humanidad en un periodo de tiempo muy corto. Y pues, entonces es un problema gravísimo. Claro. Y entonces no puedes lidiar con ello. Más los que se enferman graves, ¿no? Te desborda los hospitales. Claro. Pues ya lo vimos en muchos países, incluyendo este. Sí, Lo que ocurre cuando... Principalmente ahorita en Brasil y en la India, Exactamente, ¿no? en la India que se ha detonado nuevamente. Entonces es realmente un desastre. Y ya se empieza a discutir lo que hizo Dinamarca. Si no vas a aplicar AstraZeneca y tienes resuelto el problema, pues regálala. O sea, bueno, dáselas, véndeselas, haz lo que quieras, pero dáselas a países Claro que sí las necesitan. Porque además de todo estás corriendo el riesgo de que haya un rebrote muy importante, que haya además de todo mutaciones de diferentes cepas, ¿no? Y entonces se te vuelva a desbordar. Exacto. ¿No? Entonces yo la verdad que no entiendo si, bueno, yo ya es lo que ayer hacíamos el llamado, Manu, si no la van a utilizar la Johnson & Johnson, échenla Pues para acá. Claro, Felices, échenla para acá. ¿no? No, Sí. y lo que decías ayer, ¿no, Pacheco? De lo mencionado por el CEO de Pfizer, de Exacto. que probablemente se necesita en 6 o 12 meses una tercera aplicación, al menos de Pfizer. Pero a mí me hacía algo, o sea, para mí se me hacía algo muy coherente, ¿no? O sea, pensando en que, por ejemplo, la gente que se pone la vacuna en noviembre o diciembre, que es normalmente cuando se aplica de la influenza, que además ya trae varias cepas, o sea, incluso ahorita me parece que ya trae hasta la H1N1, ¿no? Pues digamos que el SARS-CoV-2 no deja de ser una gripa fuertísima. Sí, un coronavirus, ¿no? Pero ¿no? no deja de ser, Sí. exacto, un coronavirus, pero no deja de ser eso. Entonces, ayer también leía como muchas reacciones de cómo es posible una tercera dosis. Pues, también el chiste es cuidarse, ¿no? Lo platicábamos con Paco, ¿sabes? Y así es. No, o sea, porque ahorita estés vacunado ya te vas a librar. No, o sea, la gente, todos, tenemos que cuidarnos. sí, Sí, está difícil, porque ahora que estuve en Chicago a inicios de esta semana, la verdad es que me sorprendió por dos cosas. Uno, sí veía personas caminando en la calle sin cubrebocas, pero dos, como hace un poco de frío, están a 11 grados ese día el domingo en la tarde, que pude caminar un poco, y muchos restaurantes cerrados. Por ejemplo, había uno que era como una suerte de garden algo, no el que hay aquí en México, y entonces tomaban ahí como cervezas, era domingo en la tarde. Y pues tú veías aquello y decías, no, bueno, el coronavirus si llega ahí, a ese lugar en ese momento, pues va a ser una verdadera fiesta, porque ya estaban muy descuidados. Evidentemente hay un cansancio pandémico, yo creo que todos lo experimentamos, pero vi muchos restaurantes, como no estaba muy fácil el clima en términos de estar afuera, algunas pocas estaba personas, haciendo frío, ¿verdad? como un poco de frío, no lluvioso, pero muy nublado, o sea, como un día típico de diciembre en la Ciudad de México. Es una de las ciudades que tiene los climas más extremos que conozco en el Exacto. mundo, ¿eh? Porque el invierno de Chicago es impresionante. El lago Michigan sí. se congela, Se para que congela. mejor me entiendan. Y el verano Y es... la primavera Y además el viento no lo verano frena es nadie, el viento hermoso. polar, o sea, como Exactamente. viene de los lagos, pues, No, con y en verano estás hablando de unos 45 grados. Sí, o sea, sí. es una cosa Es impresionante. hermoso Chicago. Es precioso. Si pueden ir a Lollapalooza, yo les puedo decir, vayan a Es si un quieren festival de ir a un esos en donde, un como festival diría, de música. como diría mi tía ya más viejita que yo, es uno de esos festivales en donde van a drogarse. No sé, no. Es un festival cultural musical que además lleva más de 20 años y es justo ahí en Windy City, en el ¿qué es el Grand Park? Donde está Hyde Park. se llama Grand Park, ¿no? El que está cerca de Soldier Field. Ahí, sí, exacto. Sí, el Grand Park. Como a un lado del Soldier Field, justo Sí. está en medio de donde están todos los rascacielos. Ujú. Y Lollapalooza, y es ahí en Chicago. Y la verdad es que es maravilloso, una organización increíble. Se presentan las mejores bandas, los mejores artistas del planeta. Fíjate, Y justo es en agosto, a inicios de agosto. hace un pleno calor verano.
tremendo. Sí, Fíjate, para que más o menos le midan el calor, un día estaba yo desayunando ahí con mis hijas en el Hotel Hilton que está en la avenida Michigan, y cerca de la Magnificent Mile en Chicago. Y de repente entró al baño y había un policía de Chicago que venía empapado en sudor y de repente se me desmayó. Pero fue suelo. Se puso un trancazo y además el tipo era de 2 metros para todos lados. Sí. Entonces dije, ¿cómo lo levanto, señor? Ya le empecé a echar agua, salí por alguien para que llamara al 911, ya lo pude cargar. Otra vez me dijo que estaban haciendo unos rondines, que estaba haciendo mucho calor y que se había desmayado. Entonces, pues así de ese tamaño está el calor en Chicago. Y ese Hotel Hilton, ustedes lo pueden recordar porque es de esta película de Harrison Ford, El Fugitivo, creo que se llama, que él es un doctor y le atribuyen la muerte de su esposa, ¿no? Exacto. Pues bueno, ahí precisamente es ese hotel en donde se da la persecución final, porque el verdadero asesino estaba ahí presidiendo una de estas convenciones médicas y ahí llega a perseguirlo. ¿Cómo se llama Lee. Alguien Lee. Tommy Lee Jones, exactamente, Tommy Lee Jones. Entonces, ese hotel es precioso, el Hilton de Chicago, en la Magnificent Mile. ¿Sabes qué es bien interesante cuando ves películas de esa época que para nosotros son todavía actuales, pero ves los teléfonos? Sí. Eso era como nosotros veíamos una película de 1950, solo que siguen siendo a color, pero porque el otro día, ¿sabes? Con mi hija estaba viendo Mi Pobre Angelito. Y te das cuenta... Que eso es en el Plaza. Exacto. En el Plaza de Nueva York, que además sale el idiota de Trump. De Trump, ¿sí? Exacto. Pero te das cuenta que muchas cosas no han cambiado y otras sí. Pero, porque quedan ahí con el teléfono fijo y tal. No hay teléfonos celulares en aquella época. No hay. Ahí no había. No. Entonces, Mi Pobre Angelito está ahí, la mamá en el aeropuerto tratando de llamar. Sí, y es más, el señor que acaba de ser Macaulay Culkin, como se pronuncia, acaba de ser papá. ¿Ah, sí? Sí. Pobre, quedó muy dañado todo ese episodio con Michael Jackson. Y también de lo que se metía, ¿no? Sí. Es de los que va a los festivales, que va a Manu. Exacto. No es cierto. No es cierto, o sea... Deja de estigmatizar a la gente que va a los festivales. Sí, eso ya es más comercial que sí. Es que se imagina como a Vándaro, ¿no? Ese festival terrible. Bueno, no terrible, pues fue muy épico en su momento. Sí, claro. No nos tocó, en serio. Sí. No. La verdad es que yo no hubiera ido. La verdad. Yo hubiera ido a volar en parapente, pero en esa época no había. A volar en parapente allá en Valle de Bravo. Es muy bonito. También muy bonito. Sí, no sabes que es piloto certificado. Así como usted ve, la gente que nos está viendo en Imagen Multicast, ve al señor Pacheco de ¿a poco para subirse al papalote que trae? Claro, no. ¿Cómo crees? Tienes que tener una licencia, tomar cursos. ¿En serio? Sí, por supuesto. Es volar, Paco. O sea, ¿tú crees que se vuela así nada más? Por eso es como subirse un cometa, por favor. Sí, o sea. La menor Pacheco, me decepcionas, Paco, porque tú sabes de aeronáutica. Tienes que saber. Es como si es como si el viejito de Opel hubiera tenido que sacar su licencia, ¿no? Para volar los globos. Es realmente muy difícil. De hecho... Tienes que entender mucho de aeronáutica para poder volar eso. No, ya te estoy molestando. Incluso los pilotos de globo aerostático también deben tener licencia ante la Dirección General de Aeronáutica Civil. Es muy complicado, sobre todo el aterrizaje, porque no puedes controlar la velocidad y no puedes controlar tampoco bien el rumbo. Claro. Entonces, tienes que entender bien el viento. Sí. A mí me tocó darme un medio globazo ahí cerca de las pirámides de Teotihuacán. Porque sí, está empezando a soplar el viento y ya cuando estás a cierto nivel del piso es muy complicado controlarlo. Entonces, ¡pum! Yo siempre he querido ir a Teotihuacán. Está precioso, ¿eh? Gran experiencia. Nunca he volado en globo, de hecho. Esta es una gran experiencia. Pues bueno, gracias, Manu. Gracias.